Esta Wilson, conferencia comenzará a grabarse. Wilson, te agradecemos mucho tu participación. Eh, Eres bienvenido a Coespo. Ya hemos estado charlando en otras ocasiones. No olvidamos esa aventura por ahí que tuvimos hace algunos años. Y sin más, Wilson, te cedo los micrófonos hasta Colombia. Bienvenido nuevamente. Buenas tardes a todos los asistentes de América Latina. Muchísimas gracias. Y los dejo con Wilson. Wilson, todos tuyos. Martín, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación en tan importante espacio. Quisiera preguntar si me estás escuchando bien. Sí, se te escucha muy bien, Wilson. Listo, perfecto. Muchas gracias. Primero quiero pues agradecerte esta invitación, especial invitación para pues, construir el conocimiento en un tema tan importante como es la violencia de pareja desde la perspectiva de la neurocriminología. Es para mí un gusto volver a estar en el escenario de Coefsto. Ya en el 2015 estuvimos en Veracruz compartiendo y luego pues disertando un poco también sobre pues, el valor del informe pericial en el nuevo sistema penal acusatorio. Y bueno, agradezco mucho la posibilidad de poder participar. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando a nivel latinoamericano, que de una u otra forma se encuentran motivadas por un tema tan importante como es este que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar esta ponencia. Indicando un poco que vamos a lo largo de toda la presentación, lo que voy a compartir es un poco una conceptualización de breve sobre qué es neurocriminología, sin entrar como a discusiones del estatuto epistemológico de esta disciplina. Luego hacer una serie de cuestionamientos frente al tema de la violencia. Y finalmente hacer algunos, presentar algunas evidencia empírica que se ha venido acumulando a lo largo de los años con relación pues a este campo, y luego cuál sería como el aporte de este campo a lo que tiene que ver al sistema judicial como en el rol de peritos. Bueno. Quisiera pues comenzar diciendo, sin entrar a determinar o ser un enfoque o tomar un enfoque determinista, comenzar diciendo que el comportamiento y la conducta humana tienen un factor biológico que es muy importante reconocerlo, y que este factor biológico se va moldeando y va siendo modelado y moldeado por las condiciones psicosociales en las que se encuentre inmerso la persona. Comenzar diciendo también que el tema de la violencia de pareja no se presenta solamente del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. Lógicamente que hay unos discursos, hay unos modelos dentro de la sociedad, dentro de una sociedad patriarcal, machista, que genera una serie de roles y patrones que impiden que un hombre pueda decir que es maltratado por su mujer, por su pareja, por su novia, y esto hace que dentro del campo de la criminología pues se manejen sus registros, se manejen cifras ocultas, que no se denuncie, y si se denuncia pues con una serie de
como de comportamientos allí. En el caso de Colombia, por ejemplo, pasa algo muy particular cuando un hombre denuncia y lo sacan por los medios, le distorsionan la voz, se sale de espalda, oscuro, casi como un tema allí hermético de mucho secreto. Y también el tema lógicamente, de toda la dinámica de victimización que tanto para el hombre como para la mujer sustenta hacer una denuncia. Esto es también un objeto, esto es objeto de análisis también. Cuando yo voy a poner una denuncia, a quién le cuento, luego todo como el proceso y el protocolo a la que se encuentran inmersos las víctimas. Creo que es importante también indicar que en el mundo se ha venido y en la sociedad se ha venido pues abordando y se ha venido pues también evidenciando un incremento de diversos tipos de violencia, ¿no? Y vamos a ver que ese tipo de violencias pues hay una línea bastante importante que puede generar una división entre la violencia generada en el contexto de pareja y el contexto externo, que se marca por la motivación, ¿cierto? Entonces, en la violencia externa hay una motivación que, por ejemplo, el hurto, las bandas criminales tienen una motivación externa para poder ejecutar su conducta en algunas ocasiones, ¿no? No podríamos generalizar. Alguien podría decir, no, es que yo puedo montar una banda porque me genera placer hacer sentir dolor a las otras personas. Entonces, no siempre se puede asociar la criminalidad la conducta con alcance jurídico en la parte externa con un factor económico, sino también hay otros indicadores. Algunos podrán encontrar personas que generan una banda criminal para poder hacer pagar una deuda que sienten que la sociedad por sus condiciones de vida y por lo que le ha tocado vivir tendrían que pagar, ¿no? Y entonces entonces vemos que en el contexto de pareja pues hay unas particularidades bastante interesantes que son muy importantes abordarlas y que las vamos a ir conversando a lo largo de la presentación. Bueno, es importante pues comenzar diciendo que la neurocriminología básicamente es una disciplina sincrética, es decir, que se nutre de algunas áreas de conocimiento para poder, áreas de conocimiento, otras disciplinas para poder tener una comprensión de la conducta. Y en este sentido, la neurocriminología se nutre de los conceptos y de los desarrollos teóricos que se han venido dando en la psicobiología, en las neurociencias, y esto pues básicamente con la finalidad de poder como predecir y comprender, inclusive desde un nivel de promoción y prevención, la violencia y la criminalidad. Básicamente, entonces, la neurocriminología entonces se ocupa o busca o tiene como finalidad explicar qué ocurre en el cerebro, ¿cierto? Y qué alteraciones biológicas pueden producirse cuando una persona se comporta de una forma violenta o agresiva, que son dos, la violencia y la agresividad son dos cosas diferentes, pero que en la jerga social se han llegado a equiparar. Y básicamente, pues el concepto de neurocriminología viene pues o se introduce por James Hilborn y es asentado y ha dejado y se ha venido pues cimentando con los aportes de diversos autores como Adrian Rain, y por ejemplo encontramos en México personas bastante significativas que
aportan desde lo que hace a este campo, como es la doctora Fey Ostrowski, en Colombia el profesor, se me escapa ahorita el apellido, Ardila, y que aportan pues desde la comprensión del cerebro y desde los avances que se dan en la biología para poder, y desde las neurociencias para poder comprender desde la ciencia pues qué pasa en el cerebro. Recientemente o más recientemente se ha publicado un manual, la neurocriminología es una disciplina muy reciente, no tiene mucho tiempo, y se han venido pues, generando algunos campos de estudio, como el primer máster en la Universidad de Valencia, y bueno, creo que esos son aportes y avances bastante importantes para la consolidación y que pueda alcanzar un estatus dentro de las ciencias, desde la filosofía de la ciencia. A nivel histórico, creo que desde el siglo XXI y desde los grandes avances que se han tenido en la ciencia y específicamente en Estados Unidos cuando se denomina el siglo del cerebro, pues permite poder empezar a conocer un poco más la complejidad del cerebro, de sus correlatos neurobiológicos y poder corroborar un poco premisas y principios como los realizados por Luria, cuando indicaba que el cerebro es una gran unidad funcional y que todo tiene que ver con todo y no se puede segmentar cada uno de los lóbulos cerebrales como una entidad independiente, sino que el cerebro tiene una relación muy estrecha, cada uno de los lóbulos tiene una relación muy estrecha con cada uno de ellos en una proporción directamente proporcional a través pues, de las redes neuronales, de los neurotransmisores que van estimulando y el aporte que cada uno va dando dentro de la actividad cerebral. Quiero que pensemos un poco en esta imagen. Si ustedes tuviesen que contratar a alguien, ¿a quién contratarían de esta imagen que estoy proyectando? La persona de mi lado izquierdo, de camisa roja, con tatuajes en sus brazos, o contratarían a la señora de mi mano derecha que tiene una bufanda, que tiene una camisa manga larga. ¿A quién contratarían? Creo que podríamos pensar 5 minuticos o menos, 2 minuticos, a quién contrataríamos. Muy seguramente por nuestros estereotipos, por nuestras imágenes sociales que hemos venido generando sobre las personas que tienen tatuaje, etcétera, podríamos decir que se contrataría a la señora. Algunos dirían esto, ¿no? Otros dirían, no, yo no tengo ningún problema, contrataría pues al señor. Y básicamente esto para hacer referencia a algo. Creo, desde la neurocriminología pues se plantean retos muy grandes para la comprensión de la conducta y retos que como profesionales nos atañen a cada uno de nosotros para hacer valoraciones que vayan mucho más allá de lo que podemos ver o de lo que simplemente se puede encontrar con pruebas que hacen una valoración desde lo cognitivo o que hacen una valoración desde lo afectivo y que requieren de otros procesos para poder corroborar lo que podamos encontrar. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo una persona con rasgos psicopáticos o que esté diagnosticado con psicopatía, pues muy seguramente una prueba para el reconocimiento emocional o para valorar determinadas variables, pues le podría ir mejor dadas sus características. Entonces, en esto también nos
permite evidenciar el tema del juicio, ¿cierto? Tenemos que asumir una postura en donde la evaluación sea integral, y por eso creo que uno de los principios de la psicología forense es que no se pueden hacer informes periciales con una sola prueba, ni dos. Debe de hacerse con muchas más pruebas técnicas. Inclusive se plantea en el campo penitenciario poder hacer evaluaciones que impliquen el tema de la neuroimagen para poder descartar que exista una implicación o un factor biológico. Esto, pues, de entrada trae retos para el sistema, porque pues amerita que se hagan grandes inversiones y pues en determinados estados no lo harían. Por ejemplo, en el caso colombiano, pues sufrimos mucho del hacinamiento en las cárceles, de los niveles de reincidencia, y bueno, de esto voy a hablar un poco más adelante. Dentro de la evidencia empírica, pues se ha venido comprobando cosas como, por ejemplo, un estudio en neuroimagen que explora la corteza anterior del cíngulo, y este estudio realizado por Aaroni y colaboradores, pues evidencian un poco que la región del cerebro, que esta región del cerebro, la corteza anterior del cíngulo, que está en la zona del diencéfalo, pues tiene una relación y tiene una implicación en lo que tiene que ver con la regulación del comportamiento, los estados de alerta, el control de la impulsividad, el procesamiento de los errores. Podemos encontrar por ejemplo, para evaluar el procesamiento de los errores, pruebas como las cartas de Wisconsin, que evalúan un factor cognitivo y la capacidad de una persona que pueda identificar qué es lo que está fallando en la tarea que está realizando y pueda hacer el cambio. Y esto es lo que se denomina la perseveración, que es un poco lo que pasa con los hombres maltratadores reactivos, que tienen dificultad para reconocer la falla y le atribuyen comportamientos a su pareja que activan su conducta violenta. El aprendizaje de cosas y situaciones que se deben evitar, esto está asociado pues a esta corteza, que lógicamente sola no generaría esto. Aquí estaríamos hablando también del hipocampo, del giro hipocampal, que está allí asociado con todo el sistema límbico, con la corteza prefrontal, inclusive todo lo que tiene que ver con la formación reticular, que es una de las primeras áreas del cerebro, en el cerebro reptiliano, junto con el tallo, que juegan un papel importante en lo que tiene que ver con la vigilia y los niveles de conciencia. Y esto indudablemente está conectado con el sistema límbico para poder hacer un buen procesamiento emocional, pues tendríamos que tener unos niveles óptimos para poder desarrollar estos procesos. Encontramos también algunos estudios, o un estudio realizado por Escobar y Gómez, en donde pues indica que el circuito neural clave para todo el tema de la regulación emocional tiene que ver con la corteza prefrontal, conectada con la amígdala, hipocampo, área preóptica medial y otras regiones del hipotálamo. Creo que, bueno, y incluyendo la corteza del cíngulo insular y el cuerpo ventral. Imagínense ustedes lo siguiente: ustedes reciben un estímulo visual, ese estímulo visual entra por la córnea, es procesado y enviado a través del circuito cerebral del diencéfalo, de la corteza, y es procesado por el hipotálamo, el tálamo, asociado con memorias,
va, hace un recorrido en el lóbulo occipital, regresa y activa desde la neocorteza una determinada corteza, lógicamente mediado por la liberación, inhibición o excitación de neurotransmisores, que pues van a activar el sistema motor, el sistema visceral, el sistema visceral y el motor, ¿cierto? Y el autónomo. Entonces, una disfunción en esto, pues básicamente puede llegar a desencadenar agresión y violencia desde la perspectiva impulsiva. Creo que uno de los grandes avances dentro de las tantas clasificaciones que se han venido dando en este campo es que hay hombres violentos predadores y hombres violentos impulsivos. Ahorita más adelante voy a conversar un poco la distinción entre violencia y agresión para poder tener una conceptualización allí clara y poder hacer muy bien el dominio de estos conceptos. La investigación de Rain, bueno, antes de continuar acá, cosas como que se han venido dando desde las neurociencias, conceptos y evidencia que se han venido dando desde las neurociencias es que, por ejemplo, en las personas psicópatas, el tema de las amígdalas son más reducidas, las amígdalas cerebrales son más reducidas que de la población general. Inclusive podríamos también dentro de la evidencia identificar que hay una predisposición en este tipo de población que presenta unas características en esta área del cerebro, pues porque la amígdala tiene la función de regular las emociones, especialmente el miedo, la ira, entre otras emociones primarias. Inclusive el tema de la sustancia gris y la sustancia blanca tienen un papel importante dentro de esto en el desarrollo y en la conducta. Bueno, la investigación de Rain apunta básicamente a que desde la neurociencia se puedan identificar señales tempranas para poder hacer intervención, para poder desarrollar estrategias de prevención y promoción y poder evitar que, por ejemplo, la tasa de criminalidad o generar factores protectores que puedan incidir dentro de la tasa de criminalidad. En este sentido, si por ejemplo encontramos a un niño que siente placer al golpear a sus compañeritos, compañeritas, al hacer sufrir a los animales, que genere maltrato y no sienta remordimiento, pues aquí ya hay un patrón que debe tenerse en cuenta y que debe intervenirse. Creo que una de las grandes falencias que tienen los países a nivel de sus sistemas de salud y educativos es esto, ¿no? Se invierte más para contrarrestar el fenómeno que ya está, pero no para prevenirlo, para anticiparlo. Creo que allí es la articulación entre ciencia e institucionalidad juega un papel, la institucionalidad del gobierno juega un papel importante para poder pues ahorrar recursos y no tener que invertir tantos recursos en cárceles e invertirlos pues en cosas sociales y de convivencia. Encontramos también desde la neurociencia y que se adopta dentro de la neurocriminología un poco todo lo que tiene que ver con los neurotransmisores, las sustancias neuroquímicas, muy seguramente podríamos haber escuchado en algunos otros espacios, por ejemplo la serotonina, que tiene que ver con la alegría, con la felicidad, entre otras, la estimulación de otros procesos. Las sustancias como las catecolaminas, el GABA, el glutamato, la acetilcolina, el óxido nítrico, la vasopresina, bueno,
una serie de neurotransmisores y sustancias neuroquímicas que estimulan y tienen un efecto frente al sistema endocrino. Por ejemplo, el sistema endocrino junto con el inmune, pues tiene una incidencia en la generación de corticoides, ¿no? Con toda la parte del cortisol, que tiene una incidencia en lo que tiene que ver con el estrés. De hecho, hay estudios que han identificado que personas que han estado expuestas a nivel probabilístico, claro está, ¿no? Porque no somos no es una ciencia exacta, sino de probabilidades, porque hay muchas variables que influyen acá, pero han encontrado algunos estudios que las personas que han estado expuestas a situaciones estresantes en la infancia, pues esto tiene una incidencia dentro de el sistema endocrino, específicamente con esto de los estresores que conllevan a la liberación de este neurotransmisor. Y pues esto básicamente, el cortisol tiene que ver con los estados de alerta, con una activación del sistema motor autónomo. Recordemos que el ser humano puede responder de tres maneras, ¿no? Se puede quedar paralizado frente a un estímulo, puede huir del estímulo o puede enfrentarlo. Y el neurotransmisor que se encarga como de darnos determinadas habilidades y que luego nos preguntemos, venga, ¿y yo cómo terminé haciendo esto? ¿Y yo cómo lo enfrenté? Si esta persona tenía un cuchillo, tenía un revólver y yo lo enfrenté, pues esto, uno de los factores que explican eso tiene que ver con el cortisol, que pues tiene una incidencia dentro de los circuitos cerebrales. Un poco lo que hablaba anteriormente, el tema de la exposición de agentes estresores, pues tiene una incidencia dentro de los circuitos, pero también se ha encontrado que el cerebro sufre un proceso de adaptación y transformación dentro de estos ambientes. Investigaciones que se han hecho con excombatientes de grupos armados aquí en Colombia, de la guerrilla, pues indican que personas que llevan 10, 20 años dentro de los grupos armados, pues tienen una particularidad dentro de su encéfalo, dentro de su cerebro y lógicamente sus funciones ejecutivas, entre otras funciones, pues tienen allí una incidencia. De hecho, si analizamos los planes de entrenamiento de los militares, estos están enfocados para generar una manipulación de la amígdala y de otros sistemas que tienen que ver con las emociones como el miedo, para poder enfrentar a situaciones bastante estresantes como un combate. En el caso de la violencia de pareja, pues esto tiene tiene una incidencia, el tema de los factores estresantes de la infancia. Por eso es importante, cuando estamos haciendo una evaluación pericial, poder identificar toda esa historia de vida del peritado, cómo fue, para poder vislumbrar los factores etiológicos que dieron origen a esta conducta y poder entender la génesis de su comportamiento. Y pues algunos estudios, como lo plantean los autores que se proyectan en la lámina, pues indican que monos machos criados pues de manera aislados, presentan y que tienen bajos niveles de serotonina en su cerebro, pues evidencian que tienen una incidencia dentro de su conducta. Inclusive acá podríamos hablar de la oxitocina, que es un neurotransmisor que se encuentra relacionado con las conductas prosociales, entre ellas la empatía, y es una de las cosas que vamos a abordar más adelante en esto de la neurocriminología. Hanlon,
básicamente sus colaboradores explican cómo se pueden clasificar o distinguir ya sea asesinos o hombres maltratadores con base a un perfil neurocognitivo. Yo creo que uno de los escenarios que, aunque pueda ser costoso, debería hacerse es dentro de los procesos de valoración pericial en el campo de la violencia de pareja, es hacer los perfiles neurocognitivos más allá de perfiles psicológicos y sociales, porque podemos encontrar en ese campo que la conducta de esta persona no se deba a un factor social o psicológico, sino a un factor biológico, y con esto no quiero o no pretendo decir que su nivel de responsabilidad vaya a ser menor, no, sino que esto enfocado a poder orientar a los operadores jurídicos y judiciales para poder brindarle una atención acertada de acuerdo a las necesidades criminógenas que necesita esta persona. Yo no le puedo dar a una persona un entrenamiento en habilidades sociales si esta persona no lo necesita. Esto implicaría que lo estaría perfeccionando en el sentido contrario de la palabra. Entonces, por eso es importante el tema de las evaluaciones mucho más allá de los perfiles psicológicos, de los perfiles sociales, porque sin adoptar un enfoque determinista, pues podemos encontrar que existen factores biológicos, sociales, sociohistórico-culturales que se encuentran inmersos en este campo. Por eso se plantea que la conducta es polirrelacional, se encuentran muchas variables relacionadas aquí y multicausal, es decir, no se puede explicar desde una sola variable. La red neuronal que pues, se encuentra relacionada o implicada en el comportamiento violento, básicamente pues implica que se encuentren relacionadas varias estructuras. Podemos encontrar, por ejemplo, en el lóbulo temporal un síndrome llamado el síndrome de Krug-Betz, que es un síndrome que se desarrolla en función de la amígdala, y pues esto tiene una afectación dentro de la regulación emocional, genera bulia, entre otros comportamientos, y por ejemplo esto de la amígdala relacionada con los lóbulos temporales pues tiene una incidencia dentro del comportamiento. El córtex prefrontal que se encuentra dividido en unos sublóbulos. Recordemos acá que uno de los lóbulos más desarrollados dentro del encéfalo es la corteza frontal, y de hecho gracias a eso es que nosotros podemos desarrollar un código, podemos desarrollar un sistema de comunicación como el hablado, y esto se debe básicamente pues al amplio desarrollo que tiene este lóbulo. El hipotálamo, todo este circuito que está acá descrito pues juega un papel importante para poder emplear y utilizar un conjunto de mecanismos de control cognitivo para el desarrollo de la conducta. Una persona que no es capaz de controlar su conducta impulsiva, pues básicamente lo que vamos a encontrar es que tiene una afectación en la zona amigdalar, y esto básicamente también reflejado en una poca actividad inhibitoria en la corteza frontal, ¿no? Orbitofrontal. Recordemos que la corteza frontal se divide ventromedial, se divide también en dorsolateral, y acá en esta zona se desarrolla todo el tema de del desarrollo moral, también tiene que ver con
los mecanismos de control cognitivo como planeación, inhibición, flexibilidad, entre otros. Lógicamente esto no se podría explicar solamente desde allí, sino a través de una interrelación que se da con otros lóbulos cerebrales. Entonces acá les proyecto un poco lo que se ha venido planteando desde el tipo de violencia reactiva, violencia instrumental, y aquí es importante indicar que la violencia es todo aquello que tiene como fin generar una incidencia con relación al otro, pero es una incidencia o un efecto de manera planeado. En la violencia instrumental es una violencia que está premeditada, es una violencia que está planeada, es una violencia que está pensada para someter al otro y generar un daño. Mientras que la violencia reactiva es una violencia mucho más emocional, es una violencia que surge porque no hay o existe una falla en todo lo que tiene que ver con el control emocional, con la flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, aquí podemos encontrar una persona con las siguientes características. Digamos que es una pareja, esa pareja pues siempre llegan a las 6 de la tarde, resulta que la esposa de esta persona siempre llega a la misma hora que su pareja, pero resulta que un día se le pinchó el carro y estuvo en una zona bastante compleja para tener ayuda para hacer el cambio y bueno, se le dificultaba hacer el cambio de la llanta. Resulta que esto pues le tardó 2, 3 horas hacerlo y llegó 3 horas tarde. Resulta que una persona con una falla en la flexibilidad cognitiva, pues lo primero que va a pensar o las ideas que podría pensar es estaba con otro, me estaba engañando, quién sabe qué estaba haciendo, la veo sospechosa. Una persona con una flexibilidad cognitiva adecuada, pues lo primero que uno haría en términos, entre comillas, de normalidad es preguntar, ¿no? Oye, ven, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué pasó? ¿Me podrías explicar? Entonces, esto pues tiene mucha incidencia y muchas de las conductas del maltrato, pues se generan o se encuentran explicadas desde esta función. Lógicamente no es la única, sino es una de las tantas cosas que se debería indagar dentro de los procesos de evaluación forense. Inclusive vemos, por ejemplo, en la violencia reactiva, dificultad en la inhibición de respuestas bajo presión. Es una persona que se descontrola, es una persona que no puede tener el control. Entonces, si alguien me grita, yo le grito más, y si esa persona me gritó, yo le grito más fuerte en una dinámica de poder, y ya luego ya no paso de los gritos a los golpes. Hay un tema de flujo sanguíneo cerebral en el cíngulo anterior que lo hablábamos inicialmente y tiene que ver también con la liberación del cortisol y la hipoactivación en áreas cerebrales relacionadas con el control de impulsos, entre otros. Y mientras que en la violencia instrumental, pues la persona tiene un adecuado control, ¿cierto?, de regulación de procesos de control ejecutivo, pero acá el tema entra dentro de la motivación y y el daño que le quiere generar a su pareja. Tiene una intención y todo está muy bien planeado, mientras que en la violencia reactiva es explosivo. Acá en la violencia instrumental la cosa es diferente, acá es planeado, acá la persona ejecuta una serie de acciones para hacerle daño al otro. Aunque los dos generan daño, la diferencia está en la forma en que se realiza. Algunas pruebas que podemos encontrar dentro de
dentro de este campo y que se pueden utilizar. Vamos a encontrar el WAES que mide, por ejemplo, inteligencia. En un estudio que realizaron en Panamá se encontró que existe una correlación entre los niveles de inteligencia en la comisión de la conducta, y se encontró que un conjunto de hombres que se encontraban recluidos presentaban un bajo nivel de inteligencia y con relación pues a la conducta que habían cometido. Vemos pues las cartas de Wisconsin, el Trade Making Test, el test de Shroud, COWAD, bueno, una serie de instrumentos que se adoptan desde la neuropsicología para poder hacer esta evaluación desde este campo. Por eso la neurocriminología es una disciplina sincrética. Y vemos lógicamente la evaluación de la simulación, porque alguien puede también decir, vea, es que esto que yo estoy presentando es producto de una falla neuropsicológica. Entonces hay que revisar muy bien porque también se puede prestar para poder simular o disimular determinadas conductas. Creo que aquí hay un aspecto bastante importante que no mencionaba al comenzar la presentación, y tiene que ver con el famoso caso de Phineas Gage, que es un caso icónico para la neuropsicología, cuando en su labor pues se le introduce una barra de metal, le atraviesa el lóbulo frontal, y esto no le produce la muerte, pero sí le produce un cambio de su comportamiento, un comportamiento pueril, un comportamiento agresivo, y esto pues evidencia cómo pues esto tiene una incidencia dentro del comportamiento. Aquí vemos un poco el tema de la flexibilidad cognitiva, las relaciones que tienen con funciones cognitivas como el razonamiento conceptual, la planificación, tiene que ver con el control atencional, tiene que ver con el procesamiento de la información. Y acá esto entra un gran dilema y que no se ha resuelto y que ha generado posturas, y es que se genera primero las funciones ejecutivas o la cognición social, ¿cierto? Y algunos dicen que primero la cognición social, otros que la función, y otros dicen que existe allí una incidencia directamente. Lo que si bien es cierto es que los dos son procesos que son supremamente importantes para poder tener un proceso de adaptación en un contexto, para poder desarrollar una conducta dentro de los parámetros establecidos dentro de la sociedad. Vemos que por ejemplo, el síndrome orbitofrontal y medial, los daños que se presentan dentro de esta área, pues generan un conjunto de conductas de desinhibición, conductas inapropiadas, cambios de personalidad, irritabilidad, la habilidad emocional. Y acá pues también es importante mencionar que hay personas que tienen dificultades, y lo vemos por ejemplo en los juzgados, cuando le dice al juez, venga, usted otra vez por acá, si ya llegamos a una conciliación frente a eso que usted estaba haciendo, y es constante como la asistencia de esta persona a los juzgados. Y entonces uno tendría que entrar a revisar, venga, es que esta persona en su estructura interna, dentro de su encéfalo, podría tener algún daño que le impida poder evidenciar qué es lo que está fallando y poder evitar y generar un cambio en su repertorio conductual. Entonces allí son preguntas importantes que se deben hacer en este campo. Lógicamente que acá no podríamos decir que si una persona ingiere sustancias psicoactivas como el alcohol o fuma, pues lógicamente esto ya está comprobado que tiene una incidencia entre el sistema nervioso central. Y aquí traigo pues un ejemplo bastante cotidiano que pasa
y es y que yo creo que a todos nos ha pasado cuando ingerimos alcohol y nos pasamos de ingerir alcohol, pues hay un envenenamiento del hígado, y el envenenamiento del hígado, la hipófisis, el hipotálamo y la glándula suprarrenal, pues este circuito tiene una incidencia frente, por ejemplo, en el tema de las memorias, y aquí entonces vamos a tener lo que comúnmente se llaman las lagunas mentales. No recuerdo qué hice en la noche, no recuerdo qué fue lo que hice, y esto pues tiene una incidencia frente al tema de la producción de la tiamina, que está relacionado con esto, y tiene una incidencia dentro de este circuito neuronal y el lóbulo frontal. Vemos que el síndrome dorsolateral básicamente tiene que ver, o tiene una incidencia bastante importante en lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, y si yo tengo una incapacidad para organizar una respuesta conductual ante un estímulo complejo novedoso, como lo propone Ardila y Ostrowski, pues esto pues va a incidir en la forma en que yo me comporte, la forma en que yo percibo un estímulo y la forma en que yo dé la respuesta. Esto pasa por ejemplo, en los contextos de pareja, cuando una de las parejas siempre percibe las conductas del otro como amenazante, o como lo que hace la otra persona humilla, o que son retadoras, y la incapacidad para generar pues repertorios que puedan tener una respuesta mucho más adaptativa a una conducta violenta. Básicamente un poco lo que hablaba anteriormente. Entonces vamos a encontrar acá que personas que tienen determinadas alteraciones en el lóbulo frontal pues van a tener dificultades en su repertorio conductual. Se ha encontrado, por ejemplo, Ardila y Ostrowski encontraron, por ejemplo, que las áreas ventrales y dorsales de la corteza prefrontal pues tienen una incidencia en la toma de decisiones de forma racional. Es decir, cuando yo me siento frente a la situación que estoy viviendo, frente a los estímulos que me están rodeando, y en vez de generar una conducta violenta, planifico mi conducta, tomo una decisión racional teniendo en cuenta los pros y los contras que esto puede tener frente a lo que yo vaya a hacer, y sobre todo el tema de lo no riesgoso, ¿no? Pensando siempre en lo que mejor puede aprovechar para la pareja, para la otra persona y para mí. Aquí vemos que la corteza prefrontal destacan circuitos dorsolaterales como el orbitofrontal, el ventromedial. Y esto, básicamente, en estas áreas, pues hay una actividad bastante significativa en lo que tiene que ver con el control ejecutivo, ¿no? Los mecanismos de control cognitivo de la conducta, la memoria de trabajo, la atención selectiva, la capacidad que yo tengo de poder tomar respuestas rápidas frente a un escenario de estrés y tensión para dar una respuesta lo más adaptativa posible. Y ya lo que hemos venido hablando frente a la flexibilidad cognitiva, el tema de la conducta social, que hace parte del área orbitofrontal, las conductas prosociales, y el área ventromedial, que tiene que ver con el procesamiento de las señales emocionales, cómo yo interpreto esos estímulos, y que esto básicamente incide frente a la toma de decisiones. Si ustedes se dan cuenta, ya hay un circuito neural que parte del sistema límbico, que parte del quiasma óptico, entra al sistema límbico y el cerebro medio, y genera una respuesta articulada, ya sea excitatoria o inhibitoria, frente a lo que pueda estar percibiendo el individuo. De hecho, acá el tema de la memoria juega un papel importante. Con todo estos antecedentes teóricos empíricos, es importante pues preguntarse qué es emoción, qué es procesamiento emocional, qué es afecto, porque
En la cotidianidad esto se confunde, lo mismo que el término de violencia y el término de agresión. La violencia es un concepto o tiene una perspectiva mucho más instrumental, que tiene como objetivo hacer daño al otro, mientras que la agresión es mucho más biológica, tiene como objetivo la preservación de la especie. Una mamá que cuida a sus hijos frente a un contexto peligroso y que puede desarrollar una serie de conductas protectoras, eso es agresión. Mientras que yo, si voy y robo o genero un daño, esto pues tiene ya un fin instrumental. Dentro de las conceptualizaciones o los estatutos empíricos que se han venido generando con relación a emoción, procesamiento emocional y afecto, pues encontramos que la emoción se suscribe en un escenario neurobiológico. Vemos que la oxitocina, la liberación de neurotransmisores como oxitocina, dopamina, GABA, entre otros, pues juegan un papel importante acá, y esto pues incide en cómo los circuitos neuronales van a procesar las emociones, cómo se pueda generar los circuitos neuronales frente a determinados estímulos, y el afecto, básicamente ya la incidencia o como lo dice la raíz de su palabra en latín, affectare, cómo esto pues lleva a afectarme dentro de mi cotidianidad. Por ejemplo, si yo me siento triste, pues va a haber una liberación, va a haber una inhibición de la producción de dopamina, oxitocina, me siento triste, un proceso biológico, y lo que yo voy a experimentar en mi cuerpo, o la forma de experimentarlo, es que me voy a retraer, voy a dejar de hacer determinadas funciones que hacía dentro de mi cotidianidad. Entonces, dentro de las diferencias que existirían entre emoción y sentimiento, de acuerdo a, pues, a esa conceptualización que acabo de dar, básicamente la emoción es biológica y el sentimiento es la respuesta del cuerpo frente a esa descarga biológica. Si yo me siento triste, hay una inhibición de determinados neurotransmisores, y la forma en que lo voy a manifestar en mi cuerpo es con lágrimas u otro tipo de comportamientos. Y bueno, aquí un poco lo que indicaba anteriormente, el proceso emocional es un cambio habitual que se produce en un determinado momento y con una duración delimitada de tiempo. Por eso es que el estrés generado por la hipófisis y el hipotálamo y la glándula suprarrenal no podría ser algo constante y continuo, porque la liberación constante y continua de cortisol pues genera un daño a los órganos internos, y por eso es algo que es momentáneo, un cambio puntual dentro del proceso biológico. Un rasgo emocional es una forma habitual de responder emocionalmente de una determinada manera. Entonces, por ejemplo, siempre respondo a gritos, siempre respondo a golpes, siempre respondo de forma desadaptativa frente a determinados contextos, y eso es un rasgo emocional. Aquí vemos, o les presento un poco uno de los tantos dilemas que vivimos en el país, en Colombia. Cada día se reportan 136 casos de violencia de pareja en Colombia, y casi que el marco empírico que se ha venido construyendo, los legisladores no lo tienen en cuenta, porque Colombia es uno de los países que tiene un marco legal robusto para la protección de la mujer. Sin embargo, vemos que las cifras de medicina legal evidencian un incremento de los casos, y pues lógicamente pues esto podría tener varias explicaciones, pero lo que está de fondo es que el tema de la violencia de pareja cada vez va más en aumento, ¿cierto? Y aquí lo que se ha decidido es dar más años de cárcel, y esto pues tiene una incidencia frente al hacinamiento, pero también un problema de fondo, y es que no se atienden las necesidades criminógenas como deberían atenderse, y no hay un enfoque de trabajo como lo que plantea Arce y Fariña,
que es un modelo no paradigma, es decir, a cada quien se le debe dar lo que necesita, ¿cierto? Yo no le puedo dar a todos, si todos estamos acá por robo, pues yo no puedo darles el mismo tratamiento a todos los que están por el mismo delito, porque los factores etiológicos que llevaron a cada uno a cometer el delito son totalmente diferentes. Y en esto, pues el enfoque diferencial dentro de los tratamientos. Bueno, y eso es el tema de la violencia parece un tema universal, no es algo que solamente vivamos en un solo país, lo vivimos en muchos países, en algunos mucho más grave que otros. Acá están algunos antecedentes de lo que mencionaba anteriormente, el tema del derecho penal y las neurociencias, la incidencia que tiene el comportamiento dentro de este contexto y cómo se puede explicar, pudiendo tener una mirada integral frente a todas esas conductas que tienen un alcance jurídico. El tema de las funciones ejecutivas, que traducido a patologías son los síndromes disejecutivos, y esto, la incidencia que tiene dentro de los diferentes escenarios de la pareja y donde pues se presente este tipo de conductas. Un poco acá el tema del incremento y el marco robusto que tenemos en Colombia, el tema de la ley Ponce que protege a la mujer, pero el tema acá no es tanto reactividad o poner más años de cárcel, sino, oiga, venga, empecemos a evidenciar qué es lo que está pasando dentro de la sociedad en el país, qué factores pueden estar incidiendo para que esta conducta se mantenga. Ahora, hay algunos aspectos bastante importantes y significativos a considerar acá, y es primero, hay un desconocimiento de los jueces frente a la variable neurocognitiva. Los jueces no están formados en esto y somos nosotros los peritos los que estamos llamados a brindarles un marco para que ellos puedan comprender desde una mirada holística integral esto y puedan ordenar un tratamiento que responda a las necesidades criminógenas de estas personas. La prevención de políticas criminales, ¿no? Lo que decía iniciando la ponencia, de poder atender más desde la promoción y la prevención, generar políticas desde ese contexto y no de manera reactiva cuando ya está el problema. Yo creo que ahí es donde está desligada la ciencia del sistema político, y creo que eso está trayendo altos costos para los diversos países. El estudio del comportamiento, mucho más allá de lo que podemos, que se pueda observar o que se pueda aplicar con pruebas psicológicas, juega un papel importante. El cambio de paradigma en los tratamientos, darle a todo mundo lo mismo, no es algo, por ejemplo, que en el país esté funcionando. Además, porque una persona que sus necesidades criminógenas sean de tipo biológicas, no, pues, el tratamiento debería ser distinto porque no va a funcionar lo que yo le voy a dar para alguien que sí necesita habilidades sociales. Ahora, esto de lo biológico y de los marcadores neuronales, pues son factores predictores, ¿no? No quiere decir que ahora asumamos una postura desde la frenología o volvamos a adoptar una postura desde la frenología o lombrosiana en que, si usted tiene el cerebro o su encéfalo y su cráneo es de una determinada forma, entonces usted ya es delincuente, ¿no? No, de ninguna manera la neurocriminología quiere plantear eso, sino que hay factores que se deben atender y evaluar para poder tener presente y poder brindar una atención que prevenga y pueda evitar pues determinadas conductas. Aquí vemos una imagen un poco el tema de la naturalización de la conducta también frente a determinados comportamientos de tipo violentos, y hay violencias de tipo estructural que pasan invisibilizadas, ¿no? Y que hay que hacer o estar muy atentos a ese tipo de violencias para poder hacer intervención. Cosas que hay que también y que se encuentran incluidas dentro del
de la neurocriminología y que se pueden explicar desde la cognición social también, y es el tema de me prometió que iba a cambiar, los ideales, la forma de también vender una imagen, y en esto la deseabilidad social tiene que ver mucho con la cognición social, y también con funciones superiores a nivel cerebral. Yo me muestro de una manera y me muestro con una determinada apariencia que, por ejemplo, el operador puede decir, venga, pero esta persona, ¿cómo podría llegar a cometer un delito, no? Entonces, esto es muy característico de determinados perfiles de hombres violentos, y que hay que estar muy atentos para hacer una muy buena evaluación. Entonces aquí vemos un poco, no es agresivo, solo tiene mal carácter. Digo que esta era la última vez que me pegaba. Y acá, pues, desde la neurocriminología entendemos o se plantea una perspectiva tripartita, haciendo alusión un poco de lo que mencionaba anteriormente, sin asumir una postura determinista. Entonces, no, es que la conducta violenta solamente se puede explicar desde lo biológico o desde el cerebro, no. De hecho, vemos también, y acá hago un paréntesis, y la neurociencia se ha podido plantear que frente a algunas deficiencias dentro del encéfalo, pues hay un sistema, una actividad que se llama plasticidad cerebral. Y esta plasticidad también puede llegar a, frente a determinados daños neuronales, puede llegar a suplir determinadas funciones de un hemisferio a otro, o determinadas funciones de un área específica del cerebro. Acá, por ejemplo, el tallo cerebral, el cuerpo calloso juega un papel importante acá, y se ha venido pues planteando la incidencia que esto tiene frente a las conductas agresivas, violentas. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo desde esta perspectiva tripartita, cognición, emoción, conducta, pues se encuentra moldeada desde una perspectiva biopsicosocial, ¿cierto? Entonces acá es importante poder, o desde la neurocriminología también se plantea que existe un factor biológico que tiene un papel importante, un factor psicológico y sociohistórico-cultural que se debe atender a esto, y que va moldeando nuestros circuitos y nuestras redes neuronales. Acá un poco planteo como este esquema en donde el sistema cerebral, los sistemas sociales y un sinónimo de variables que se deben tener en cuenta como marcadores para poder entender la conducta violenta y poder generar una intervención. Acá vemos rápidamente cómo desde esta perspectiva tripartita, emoción, cognición y comportamiento en lo social, pues se encuentra moldeada o se encuentra influida por la corteza prefrontal y parietal, entre otras estructuras paralímbicas, como el cíngulo, la ínsula y la amígdala, en fin. Aquí voy a pasar esto rápidamente porque ya he venido conversando sobre esto, un poco hablar sobre el control inhibitorio, la capacidad de no hacer todo lo que yo piense, no hacer todo lo que se me venga a la cabeza, y este control inhibitorio tiene que ver también con la planeación, con la identificación de las secuencias que puede tener conducta, y en esto, por ejemplo, vemos que influye la amígdala, la corteza prefrontal, vemos que influye todo el sistema límbico en ese trabajo. La cognición social, la teoría de la mente, la capacidad que yo tengo de poder, a partir de la conducta, del estímulo, la conducta que tiene otra persona, puedo dar una respuesta, la empatía, como la capacidad que tiene una persona para ponerse en los zapatos del otro. De hecho, ya hay alguna corriente que está hablando ya no de empatía, sino empatía lo están
circunscribiendo a un componente biológico, y empatía, es decir, le cambian la M por la C a un escenario social. Es decir, yo me puedo poner en los zapatos del otro si me lo enseñan. Esa es la empatía. Y pues lógicamente la empatía está asociada con neurotransmisores como la oxitocina, conductas prosociales, que dentro de los hombres maltratadores impulsivos, que son reactivos, pues hay un serio compromiso en este tipo de comportamientos. Ahora, ¿cuál es la incidencia que tiene la neurocriminología en estos campos? Por ejemplo, podríamos llamarlo de la psicología jurídica. Entonces podríamos hablar que desde la victimología, la neurocriminología pues brinda un marco empírico para poder predecir el nivel de reincidencia que puede llegar a tener una persona si se mantienen los factores que dieron pues, origen a su conducta, el nivel de peligrosidad. Si yo tengo una dificultad para controlar mis impulsos, que es un poco lo que pasa, por ejemplo, con determinados perfiles de pedófilos, de abusadores sexuales. Entonces, ¿cómo poder generar las estrategias para poder hacer prevención y promoción, pero también la intervención con este tipo de personas? En el nivel penitenciario, entonces lo que decía anteriormente, el tema del tratamiento, un tratamiento ajustado a la necesidad del individuo, y dentro de las políticas criminales el modelo bimodal, ¿no? Es importante identificar que no todos los hombres maltratadores son maltratadores porque tienen un daño biológico o porque lo aprendieron o porque, en fin, todo lo que las características o la etiología que se pueda encontrar acá permite pues que se pueda generar estrategias que respondan a la prevención, a la identificación y poder hacer una intervención acertada. Y el modelo bimodal básicamente lo que plantea es que existen maltratadores premeditados y reactivos. En el campo forense, básicamente, entonces lo que vamos a encontrar es que se genera un marco empírico, y ese marco empírico, para tener una comprensión de este tipo de conducta y poder no quedarnos solamente con evaluaciones que evalúan test que evalúan un aspecto cognitivo o test que evalúan un aspecto afectivo o emocional, sino también trascender esto. Lógicamente que esto implicaría pues recursos, implicaría inversiones significativas, pero podrían brindar una comprensión mucho más holística e integral frente a esta conducta. Y pues básicamente en el foro el tema de las pericias neuropsicológicas, generar perfiles neuropsicológicos integrados a lo que al trabajo que se hace, pues sería muy significativo para poder orientar al operador judicial frente al tratamiento que podría tener la persona. Encontramos o se puede encontrar dentro de este campo y dentro de una investigación que también realicé con una colega, en donde evaluábamos esto de las funciones ejecutivas y la relación que tenía con la condición social, que fue mi compañera de tesis de maestría. Encontrábamos un poco que un grupo de maltratadores, hicimos una comparación de grupo de maltratadores con no maltratadores. Para el grupo de no maltratadores, pues se aplicó una prueba de screening para pues identificar que no fueran maltratadores potenciales, y pues encontró que este grupo de hombres maltratadores tenía dificultades en la atención sostenida y selectiva, dificultades en la planificación, en la resolución de conflictos, en la toma de decisiones, esto que son procesos cognitivos superiores,
Y esto pues lógicamente tenía una incidencia en su conducta maltratadora, y esto básicamente reafirma un poco lo que Ramírez y Ostrowski encontraron dentro de su investigación. Un poco también el tema de la identificación y reconocimiento y la atribución de intenciones, es decir, los hombres maltratadores reactivos, pues siempre van a atribuir la conducta a la otra persona, no van a encontrar el error, y eso tiene que ver con la perseveración que hablaba anteriormente. Un poco lo que hablábamos de la violencia reactiva y premeditada. Las dificultades para el establecimiento de nuevos repertorios. Esto en la violencia reactiva es muy común. La persona no puede generar un nuevo repertorio conductual, no puede cambiar de conducta, tiene incapacidad para la abstracción de ideas diferentes a las que reconoce, es decir, tiene dificultades para hacer un cambio en la tarea. Y pues esto lógicamente tiene una repercusión dentro de la toma de decisiones, de las conductas adaptativas, la capacidad de inferir estados mentales a partir de las intenciones de otros. Esto tiene que ver con funciones ejecutivas, tiene que ver con condición social, y lo que les decía anteriormente, el tema de la deseabilidad social, cómo estos hombres maltratadores se presentan con una imagen para aparentar algo, pero en realidad pues hay toda una estructura, podríamos utilizar allí una palabra como andamiaje, que pues sustenta esa conducta y que lógicamente sería objeto de intervención para hacer pues disminuir todos esos factores que conllevan a la conducta. Se encontró en este estudio, por ejemplo, que existe un mejor desempeño en las tareas que evalúan funciones ejecutivas y condición social en el grupo no maltratadores, es decir, hay un mejor desempeño en estas actividades, y pues esto lógicamente responde a un poco a lo que he venido exponiendo durante la ponencia. Bueno, voy a pasar esto rápidamente. ¿Qué recomendaciones se podrían dar desde la neurocriminología? Uno, primero, pues intervenciones ajustadas a las necesidades y características de la persona, que ya lo hemos venido hablando, y esto lo plantea Arce Fariñas de paradigma del no modelo. La orientación a las víctimas sobre la identificación oportuna para la prevención, es decir, como que indicarle a las personas los patrones que puede presentar una persona para que pueda decir, vea, yo estoy siendo víctima, no estoy siendo víctima, cuál es el nivel de riesgo al que estoy expuesta con esto, y poder iniciar la ruta de atención. Generar perfiles neurocognitivos, es decir, esas áreas funcionales, cómo están allí, y poder a partir de esto generar los procesos de rehabilitación y reintegración. Y bueno, creo que uno de los aspectos bastante importantes que nos deja esto es que el cerebro tiene todavía muchísimos lados oscuros, es decir, tenemos todavía que conocer mucho de las funciones de los sustratos neurobiológicos para poder seguir comprendiendo cómo esto pues tiene una injerencia o tiene una influencia dentro de el comportamiento. Ahora, esto lógicamente se encuentra moldeado, se encuentra mediado por los factores sociales, los estresores, los factores detonantes o el efecto gatillo, como llamaríamos en criminología, pero de fondo es poder identificar verdaderamente cuál es la etiología de la conducta y cómo cada uno de los factores biológicos, psicológicos, sociohistóricos, culturales, pues tienen una incidencia dentro de esta conducta con alcance jurídico. Bueno, bueno, y lo otro es, pues, esta era la presentación que quería realizarles, y lo otro es que, bueno, abordar esto, pues ameritaría varias sesiones, porque cada una de las estructuras que conforman el encéfalo, pues tiene para hablar muchísimo: el cíngulo, el cuerpo calloso, la formación reticular, el puente, inclusive
el conducto, el tamaño del conducto del acueducto cerebral tiene una incidencia dentro del comportamiento. Entonces, básicamente esto era lo que quería presentarles y pues se abriría pues el espacio para las preguntas. Ok, muchas gracias, Wilson. Agradecemos mucho tu conferencia, muy agradecido. Ahora sí, pueden realizar sus preguntas, por favor. Está abierto el chat para que realicen sus preguntas y Wilson dará respuesta a ellas. Por favor, mientras Guillermo Arriaga, muy interesante. Sergio Rosales, en el estrés del cansancio crónico, cuando se da un burnout, tal parece que bajan los niveles de serotonina y qué medicamento se recomienda dar. Bueno, lo primero que tendría que decir es que los psicólogos no medicamos, no es algo de mi campo y tampoco pues, en el caso de Colombia, ¿no? Nosotros no estamos formados para medicar. Y pues esto ameritaría que se tendría que revisar esos factores estresores, factores detonantes y bueno, y ya desde una postura personal, yo lo que recomendaría es que lo último fuera la medicación, ¿no? Porque esto tiene unos efectos secundarios, pero indudablemente no podría yo decir, puedes tomar un medicamento o aquello, porque pues no estoy facultado para ello. Pero sí, lo que podría decir es que revisara el estilo de vida, los hábitos y generar pautas, más que llegar a tomar medicamentos, porque esto tiene otras connotaciones y tiene otras implicaciones dentro del sistema nervioso. Ok, por favor realicen sus preguntas. Jacqueline Toquero, excelente ponencia, gracias. Irma, si quiero introducirme en el campo de la neurocriminología, ¿qué tengo que estudiar? Bueno, en el campo de la neurocriminología, básicamente como lo decía, la neurocriminología es una disciplina sincrética, entonces tenemos que tener unas muy buenas bases a nivel del reconocimiento del sistema nervioso central, las funciones que tienen cada uno de las estructuras cerebrales que componen el cerebro, las conexiones que se generan entre los diferentes lóbulos, las incidencias que tienen los diferentes órganos que conforman nuestra estructura anatómica. Por ejemplo, el hígado tiene una función incide dentro de la liberación de neurotransmisores, entre el páncreas también tiene una incidencia. Entonces es un conocimiento muy exhaustivo de cada una de las estructuras de nuestro encéfalo. Por ejemplo, cosas como tan sencillas como la siguiente. A algunas personas les parece gracioso cuando ven a un bebé decir, ay, qué bebé tan bonito, y lo empiezan a tirar, ¿cierto? Hacia arriba, y eso en neuropsicología se llama el síndrome del zarandeo. Y esto, al hacer este movimiento brusco, la masa encefálica se está el cráneo y todo esto está allí muy débil, por decirlo de cierta forma, y pues esto puede llegar a generar un traumatismo. Y esto, pues indudablemente, pues va a tener repercusiones dentro del comportamiento a futuro del infante. Entonces, tener claro como este tipo de cosas, las incidencias que tiene determinados comportamientos, pues va a ser muy importante para poder, pues desde un enfoque de promoción y prevención, evitar determinados conductas repertorios. Ok, Hilda, en el trabajo forense, más que determinar el área o estructura lesionada o disminuida, tendríamos que explicar qué impacto que dichas alteraciones tienen en las conductas que se solicita evaluar en la litis.
Sí, creo que es muy importante esta pregunta, esto que se está planteando, porque creo que cuando yo identifico la estructura que se encuentra afectada y las funciones que tiene, que dependen de esta estructura, pues yo puedo poder generar una comprensión de esa conducta, no para justificar, sino para poder generar el marco de comprensión de esa conducta y poderle brindar al operador jurídico un marco teórico o un marco empírico para que pueda tomar la mejor decisión. Ok, siguiente, hay otra pregunta, pero Hilda nos da una continuidad. Dice, en base a la pregunta anterior, ¿qué instrumentos de evaluación recomiendas? Bueno, creo que lo que decía hace un momento sería ideal que pudiésemos utilizar técnicas de neuroimagen, es decir, que no nos quedáramos solamente con cartas de Wisconsin o con el Banfe o con otras baterías para evaluar funciones ejecutivas, evaluar condición social, sino que pudiésemos introducir, lógicamente esto sería más costoso y es el reto que se tendría en este campo, para poder corroborar que eso que estamos encontrando en estas pruebas, el nivel de relación o correlación que pueda tener con lo que se está proyectando en las técnicas de neuroimagen. Entonces, bueno, hay infinidad de pruebas. Importante poder utilizar baterías y poder, como lo decía, emplear técnicas de neuroimagen y otras técnicas planteadas desde las neurociencias para poder corroborar eso. Ok, Catalina, ay, ya se me perdió aquí, Catalina, nos dice, señaló que estar bajo estrés es un factor momentáneo que dura un periodo de tiempo, pero ¿qué sucede con el cerebro, la mente de alguien que vive un evento traumático y lleva años sin recibir ayuda profesional? Claro, muy importante esta pregunta, porque la evidencia empírica ha demostrado o ha planteado que existe una incidencia, por ejemplo, estar mucho tiempo expuesto a estresores, pues hace que se pueda llegar a generar niveles de cortisol muy altos y por ende el cuerpo siempre esté alerta y se tenga repercusiones en funciones ejecutivas como en funciones cerebrales como por ejemplo la vigilia, el estado de conciencia. Por ejemplo, en esto de la formación reticular que tiene que ver con la vigilia y los estados de conciencia, esto tiene una red neuronal, un correlato con el tallo, con el sistema límbico, y pues al haberse afectado esto y estar mucho tiempo en este escenario, pues voy a tener dificultades en determinadas funciones, no podría especificar en qué, porque cada persona, dependiendo del evento traumático, de las características del estímulo y de otras variables contextuales, pueden llegar a tener pues serios efectos en temas como el procesamiento, en estados de alerta, inclusive en el funcionamiento de órganos internos. Hilda te pregunta nuevamente, ¿qué opinas del Rorschach desde la calificación con el sistema comprensivo de Exener? Bueno, hablo desde nuestro sistema en Colombia, las pruebas proyectivas, desde su estatuto epistemológico, pues han generado muchísima discusión y crítica, y por ejemplo en el caso de Colombia no son admitidas ni como apoyo ni en ningún perspectiva se puede emplear para irse a juicio. Entonces creo que indudablemente podemos encontrar, por ejemplo, pruebas en el campo de la pero si hablamos desde las neurociencias, vamos a encontrar pruebas que
el dibujo tiene un papel importante, por ejemplo, la figura del rey. La figura del rey también, que utiliza el trazo, la grafía y esto para poder identificar determinadas funciones ejecutivas y determinar ciertas funciones, pues se podría utilizar, pero esto, por ejemplo, en el caso de la figura del rey, tiene un sustento empírico, tiene un sustento, pues un estatuto epistemológico que lo respalda. En esto del Rorschach, pues desde acá de Colombia, pues tenemos muchas críticas. Ok. Edgar nos dice, la violencia instrumental podría considerarse como una característica o acciones que emplean los psicópatas y la violencia relativa los sociópatas. Bueno, indudablemente pues la literatura o la teoría que se ha venido generando con relación a la psicopatía pues evidencia que su modus operandi básicamente es que su conducta es planeada, su conducta tiene como fin hacer el daño al otro, ¿cierto? Pero este daño es un daño planeado, es decir, quiso someter, algo así como si lleváramos a términos del derecho penal el nivel de responsabilidad como doloso, ¿no? Su conducta es dolosa, es decir, lo planeó, lo pensó y lo ejecutó y lo llevó hasta su ejecución. Sí, tenemos otra pregunta de Sergio. ¿Qué tipo de ejercicios se recomiendan para hacer subir los niveles de serotonina, dopamina y por ende biológicamente bajar la agresión y subir la autoestima? Bueno, hay cosas como, por ejemplo, el ejercicio ya te permite hacer liberación de neurotransmisores, el tipo de alimentación que realices, las verduras, las frutas, por ejemplo, los azúcares tienen una incidencia dentro del desarrollo, de la liberación de neurotransmisores. El chocolate, por ejemplo, tiene una incidencia frente al tema de la dopamina, la oxitocina. Y bueno, esto también es importante indicarlo y es el estilo de la alimentación que yo tenga, pues va a incidir esto. Frente al tema de los niveles de agresividad, es importante, por ejemplo, si ya se identificó que su conducta se debe, por ejemplo, a una deficiencia de dopamina oxitocina, entonces por más terapia que yo intente darle, por más entrenamiento que yo intente darle, pues no va a poder lograr el objetivo de un proceso de cambio, entonces tendría que recurrir a neurotransmisores sintéticos que se han venido desarrollando para poder suplir este tipo de situaciones. Diana nos pregunta, en el caso de los menores, ¿cómo se puede evaluar algún caso de psicosis o algún trauma? ¿Cómo se podría evaluar? Bueno, yo creo que la metodología de evaluación sería la misma que utilizamos, poder plantear las hipótesis, y esas hipótesis de trabajo son las que nos van a permitir poder reconocer o tener un piso para plantear la estrategia de evaluación para identificar la etiología y poder revisar, por ejemplo, con técnicas de neuroimagen si hay un compromiso allí, qué eventos han estado asociados. Indudablemente, como todo proceso de evaluación, hay que hacerse un proceso de entrevistas y triangulación de información con terceros, es decir, no solamente se queda con la información que se pueda obtener del peritado o la persona evaluada, sino también de su contexto, ¿no? Sí, Omar, ¿por qué la corteza prefrontal está muy relacionada con la violencia y cómo valoró la corteza en el agresor o en la víctima?
Bueno, hay algo muy importante que mencionar y es que la corteza o el lóbulo frontal es el lóbulo más desarrollado de todos los lóbulos. Es el que tiene mayor extensión dentro del encéfalo. Ahora, como lo indicaba inicialmente, no es que sea solamente la tarea del lóbulo prefrontal o la corteza prefrontal, es una tarea en conjunto. Recuerden que esto se entiende a través de redes neuronales. Por ejemplo, la corteza prefrontal trabaja con el sistema límbico, con toda esa red neuronal, con el quiasma óptico, con el con el trígono, por ejemplo, para hipocampal, con el tálamo, con el hipocampo, con el cíngulo, con el cuerpo calloso, con toda esta parte inclusive llega a tener una incidencia con el lóbulo occipital y lo que les decía con el síndrome del Kluivert, que es una afectación que se encuentra en la parte medial de los lóbulos temporales que involucra la amígdala como desde una perspectiva de conexión y funcional. Y indicar, por ejemplo, que ya algunos estudios evidencian que existe un impacto dentro del funcionamiento y de adaptación del cerebro cuando se está por mucho tiempo en escenarios de violencia, ¿no? En estos estresores que, pues, lógicamente tienen una incidencia en la generación de neurotransmisores, en los procesos, básicamente para decirlo a nivel general, en los procesos biológicos que se dan en el cerebro. Sí, nos pregunta Connie, que habías mencionado que la neurociencia permite distinguir señales tempranas en personas psicópatas o criminales. ¿Existe una edad o un rango de edad donde se puede determinar estos rasgos? Sí, por ejemplo, dentro del DSM-5 se plantea una serie de patrones a temprana edad que permite dar origen a un trastorno, y si no se hace intervención de esto, pues podía desarrollar un trastorno mucho más grande, entonces, por ejemplo, mayor, perdón. Entonces, lo que les decía anteriormente, que, por ejemplo, si un niño siente placer al hacer sentir dolor a otra persona o a sus mascotas, un niño que, por ejemplo, comete conductas agresivas, pero se muestra luego con una deshabilidad social o muestra una conducta, pues son cosas que ya debemos prestar atención porque ya nos está mostrando indicadores. La neurocriminología evidencia cómo determinados patrones o características son importantes tenerlas en cuenta para poder abordar como predisponentes, ¿no? De hecho, nosotros tenemos muchos predisponentes dentro del contexto que pueden explicar la conducta. Ok. Isabel, ¿qué otra prueba nos puede recomendar aparte de la figura del rey que sea confiable? Bueno, hay muchísimas. El criterio que yo recomendaría para cuando se escoja una prueba, primero es identificar el nivel de confiabilidad y validez de la prueba, que su alfa de Cronbach sea alto, revisar la literatura que se ha escrito sobre la prueba, y ese es un criterio de los sistemas de calidad de las pruebas, mirar cómo se ha comportado la prueba en otras poblaciones, identificar, por ejemplo, toda la estructura, que la prueba tenga un manual, que no sea como un tema de mera interpretación, sino que tenga un piso científico, que tenga un sustento teórico y una postura epistemológica. Ese sería como los criterios que recomendaría para escoger una prueba. Pero podemos encontrar, por ejemplo, el Banfe, entre otros. Ok. Irma pregunta, ¿qué se puede hacer con chicos que tienen situación de reto a la autoridad?
Bueno, yo recomendaría que se tendría que hacer una evaluación para revisar, por ejemplo, cuáles fueron sus pautas de crianza, cómo fue su contexto psicosocial, porque algunos comportamientos se explican porque el infante o el individuo o el sujeto pues creció con muchos factores de riesgo. Yo siempre coloco el siguiente ejemplo. Yo puedo ser hijo de padres alcohólicos, pero si yo tuve muchos factores protectores, muy seguramente, probabilísticamente, podría no desarrollar esa conducta, porque nací en un ambiente con muchos factores protectores. Pero si soy hijo de padres alcohólicos y tengo muchos factores de riesgo a mi alrededor, pues esto me va a predisponer, no estoy diciendo que ya vaya a ser alcohólico, lo va a predisponer para que desarrolle la conducta. Recuerde que el tema de la probabilidad aquí es bastante importante. Entonces hay que revisar muy bien etiológicamente a qué responde esa conducta, cuál es su base para poder atender. Porque esto no es como un sombrero mágico que yo diga, tiene esto, entonces saco esto para que se pueda hacer la intervención. No, eso requiere como lo diría Arce y Fariña, un modelo no paradigma. Cada uno tiene unas necesidades criminógenas o unas necesidades de intervención bastante particulares. Ok, tenemos una última pregunta de Sergio. ¿Hay algún marcador biológico a nivel de glóbulos rojos que me pueda determinar si alguien es un candidato a padecer un alto estrés y ser catalogado como un futuro agresor, tener un marcador biológico? Bueno, indudablemente hay marcadores somáticos. El cortisol se desplaza por los glóbulos rojos, por la sangre. Creo que esto podría considerarse un factor de riesgo, pero indudablemente hay que revisarse la evidencia empírica y hacer todo lo concerniente para poder determinar esto y poder dar una respuesta allí concreta con relación a la pregunta, pero indudablemente los marcadores, existe un marcador biológico y está el circuito neuronal que permite evidenciar, o permite también concluir que esto del cortisol tiene una incidencia frente a este tipo de conducta. Ok, bueno, ya son todas las preguntas, Wilson. Y José Luis, muchas felicidades. Omar, felicidades. Yuriet, excelente ponencia. Todos muy, bueno, los comentarios aquí en Irma, bien les agradó la conferencia, Wilson. Muchísimas gracias por tu participación. Agradecemos mucho por parte del Colegio de Especialistas Forenses tu invaluable participación. Nos da muchísimo gusto que que haya estado con nosotros. De verdad, ha sido un honor después de hace varios años que no nos veíamos, pero ya estás nuevamente aquí con el Colegio de Especialistas Forenses. Te agradecemos muchísimo, Wilson. De verdad, es un honor que haya estado nuevamente con nosotros en esta 14ª Conferencia Internacional COESFO. Muchas gracias, de verdad. Te agradecemos mucho por parte del Colegio de Especialistas Forenses. Les hacemos el comentario que sus constancias de aquellos que se presentaron a esta sesión les serán enviadas a partir del día de mañana, al igual que la conferencia estará en la página de COESPO, www.coespo.mx. Les agradecemos muchísimo, de verdad, su participación. Es todo un honor estar con ustedes
Y también hacerles la invitación para la próxima semana, la conferencia que estaba programada para la semana pasada, de Daniel Attinger, será el próximo miércoles. Ya hoy tuve contacto con él, ya con los problemas de huracán que hubo en la región donde él está habitando. Ya llegó la electricidad, ya está conectada, ya tiene internet muy bien, también ya verificó en su universidad, también está todo ok en el área donde está, no tuvo algunos problemillas en su domicilio, pero todo bien, está sano, no hubo grandes pérdidas, más bien no hubo pérdidas humanas en la región donde se encuentra a causa del huracán, pero el próximo miércoles ya estará con nosotros Daniel Attinger, quienes ya habían hecho su adquisición de ticket. Les será enviada la nueva, el nuevo enlace para que se conecten el próximo miércoles. Ya no es necesario que se inscriban. Nos quedan muy pocos espacios también para la conferencia de Daniel, y si gustan inscribirse, con todo gusto. También les quiero hacer mención que vamos a tener 2 cursos online en el mes de septiembre y octubre, que serán dictados por la maestra Lucía Bustos Montes de Oca, de México. Excelente perito, ella es perito supervisor en psicología de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el tema técnica grafoproyectiva del dibujo víctima-victimario. Es una temática que ella está manejando, no se ha manejado en ningún otro lugar. Ella está haciendo estudios sobre esta temática, esta técnica grafoproyectiva. De verdad, estábamos platicando y de verdad es muy, muy interesante la técnica que está desarrollando y que está implementando, de verdad. Y en el mes de octubre tenemos desde España a Paz Velasco de la Fuente, con el estudio criminológico y jurídico de los asesinos seriales. El costo por curso es de 500 pesos. Si son afiliados COESFO es de 400 pesos cada curso, pero si deciden tomar los 2 cursos, tendrán un costo de 800 pesos y afiliados COESFO de 700 pesos. Pueden solicitar su información para que se inscriban. De verdad vale mucho la pena. La ponencia, Adrián, dices que esa ponencia es hora de Ciudad de México. La la que viene de los cursos online van a ser a las 10 de la mañana, Ciudad de México. Igual el horario para Paz es a las 10 con horario de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Agradecemos a los que se conectaron de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de Guatemala, de Honduras, de Perú, de El Salvador, y por supuesto de la República Mexicana. Les agradecemos mucho su participación. Estamos muy, muy contentos, de verdad, y lo sigo repitiendo. De verdad es un gusto que en las conferencias internacionales llevadas a cabo por el Colegio de Especialistas Forenses, la mayoría sea profesionista, y obviamente, y lo sigo repitiendo, muchísimo gusto también por los estudiantes. Son varios los que día miércoles tras miércoles están con nosotros, y de verdad muchas felicidades porque siguen, no se quedan con lo de la escuela, siguen aprendiendo, siguen buscando, siguen investigando, y eso es fascinante para cualquier persona. De esa gente necesitamos en nuestro país, y sobre todo en todos los países de América Latina, que nos hace muchísima falta. Sin más, agradecemos demasiado la participación. A nombre de la licenciada Ivonne Uribe Zaragoza, directora del Colegio de Especialistas Forenses, y de un servidor,
les agradecemos su participación y les reitero las gracias. Muchísimas gracias a toda América Latina. Sí, totalmente.